Muchas películas, cómics, libros, videojuegos, etc. han intentado transportarnos en más de una ocasión al lejano y salvaje oeste americano, por lo que tenemos una serie de imágenes y situaciones muy asociadas a esa época de la historia. Y pues con el mito del cowboy, por ejemplo, ¿no? De tan heroico que lo ponen, pues el cowboy promedio no es más que un tipo probablemente con problemas de alcoholismo y que desconfiaba de un sistema legal subdesarrollado, infradotado y profundamente corrupto. Pues hoy hablaremos de esas imágenes basadas tal vez en clichés, en estereotipos, que intentaremos confirmar o desmentir. Así que poneos el sombrero y calzaos las botas, que hoy cabalgamos por el salvaje oeste americano. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Ahora, ya estoy introducido, señor Juli. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas. Muy bienvenidos al puto programa de los martes. Vamos a hablar un poquito del lejano oeste, del salvaje oeste. Mira qué guionaco más hermoso me ha salido, ¿eh? Lo primero que haremos será hablar de la higiene. Me voy a centrar simplemente en el tema de ir al baño, porque lo de que es bañarse y demás era un poco como ahora, ¿no? Calentar agua, meter a la bañera y te metías ahí. Otra cosa era la frecuencia. Pues que sepáis que en el salvaje oeste ir al baño podía ser toda una experiencia. Tal y como ya vimos en la Inglaterra victoriana, pues la fontanería interior también brillaba por su ausencia, pero a diferencia de allí, en la que sí había inodoros interiores, en el salvaje oeste los baños estaban al aire libre. Estas típicas casetas que habréis visto en videojuegos, en cómics, en películas, este tipo de letrinas de madera, pues eso era básicamente lo que había, no había más. Eran, pues como veis, pequeñas chozas de madera construidas directamente sobre una fosa séptica acabada en el suelo. Bueno, por cosas de conveniencia, los baños no solían estar demasiado lejos de las casas, pero tenía un inconveniente también. Dejaba la vivienda un ambiente, podríamos decir, cargadito. Y bueno, pues por si esto fuera poco, las letrinas atraían hordas de putas moscas zumbando por ahí alrededor de la casa, cucarachas y arañas, entre las cuales podía estar perfectamente la temida viuda negra, ¿eh? Tú mira qué experiencia, cómo empezamos ya la experiencia de ir al baño, ¿eh? Qué maravilla. Y bueno, pues por si lo estabais pensando, en el salvaje oeste no existía el papel higiénico. Ahora es cuando vienen las caras de horror. Utilizaban principalmente mazorcas de maíz, comidas que por lo visto eran sorprendentemente efectivas para ese cometido. También se ha documentado el uso de cáscaras, algunos frutos, hojas de maíz, leña o incluso juguetes, no sé, juguetes, tío. O lo que es todavía peor que todo esto, nada, en absoluto. Tal como ibas, a la pantalón para arriba y nos vamos. No, no. Pero ¿eso qué es? Eso por muy cowboy que sea, así muy salvaje que sea el oeste, eso incluso con la introducción posterior del papel higiénico, mucha gente prefirió seguir usando las mazorcas porque supongo que el ser humano es un animal de costumbres y las costumbres pues a veces cuesta cambiarlas. Madre mía, pobre. Pues en cuanto al inodoro en sí, al sitio, o sea, al váter, ¿no? Vamos a hablar claro, era básicamente esto, una caja de madera tallada con un agujero circular u ovalado. Y bueno, pues uno esperaría que el invento, ¿no? Al menos fuera liso, pero no había ninguna garantía real de ello. Si ibas a usar una letrina en el salvaje oeste, pues estabas abierto a la aventura. Pues las puertas, las paredes y por supuesto pues el inodoro mismo, el asiento, podrían tener astillas por el uso repetido y la exposición a la intemperie. Así que mira siempre si hay astillas antes de sentarte. Y bueno, pues en demás temas de limpieza, sí, pues se solía usar lejía para las labores de mantenimiento y desinfección de los baños. Se usaban tanto para limpiar la estructura como para luego volcarlo por el agujero y deshacer los desechos que había en la fosa. O sea, los disolvía. Este punto es mi favorito porque además lo he desarrollado bastante. Es la gastronomía. Y bueno, pues como ya os imagináis, parte de la vida en el salvaje oeste implicaba hacer largos viajes a caballo o en carruaje que podían durar días, semanas o meses, y la garantía de que las provisiones y los suministros que fueran más frescos pues se pudieran conservar durante todo ese tiempo. Y eso hace que muchos de los platos típicos del salvaje oeste, de los más populares, fueran básicamente cocina de aprovechamiento. O sea, los pioneros
pioneros y colonos utilizaban todo aquello que estuviera a su alcance y se pudiera comer para improvisar platos. Así que a los ya típicos platazos de judías y a la cecina, que se conservaba siempre súper bien, vamos a añadir algunos platos típicos de la época que van a hacer vuestras delicias. El primero es el café de boniato. Estos hombres están pelando boniatos. Y es que el café era un bien tirando a escasito, ¿no? En el viejo este. No siempre podías disponer de café. Así que los pioneros tenían que apañarse pues con lo que había, ¿no? Con los sustitutos que podían ir improvisando o encontrando por ahí. Desde raíces de achicoria hasta bellotas, pues con todo eso se hacía café, ¿no? Todo servía como sustituto. Y bueno, pues uno de los sustitutos preferidos por los pioneros era el boniato, la patata dulce, batata, como lo queráis llamar. Lo pelaban, lo cocían, lo hacían puré y hacían como... lo dejaban secar y con el producto que se quedaba, que era como una especie de pasta, hacían como hamburguesitas, ¿no? Como pequeñas hamburguesas. Luego se lo mezclaban con harina de centeno y lo ponían en el horno para hacerlo, para que se desterronara. Luego eso lo desterronaban entero y tal, y con eso que se queda, se trituraba así un poco y tal, y se usaba como sustituto del café. Y por lo visto la bebida tenía fans. Había gente igual a la que esto no le, o sea, a la que esto le gustaba, pero el café no. La siguiente es un animal asado, mofeta asada, porque como hemos mencionado antes, todo lo que uno pudiera cazar, pudiera coger, pudiera atrapar, formaba parte básica de la dieta de los pioneros. Y la mofeta, de hecho, es un animal bastante común en las zonas de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no tanto como un cerdo o una oveja, las mofetas tienen una cantidad decente de carne, pueden alimentar fácilmente a un par de personas. Y bueno, pues un libro de cocina de la época tiene una receta de mofeta asada con caldo de cebolla y zanahorias. Y la receta sabiamente aconseja quitar las glándulas odoríferas del animal antes de asarlo. Menos mal, porque es que te puedes encontrar una sorpresita. Y bueno, pues aunque no se consuma ya la mofeta, principalmente porque no hay necesidad ninguna de ello y es un bicho asqueroso, pues hay gente que ha seguido cocinando mofetas y, por ejemplo, en un ejemplar de 1959, estamos ya casi en los 60, de la revista Boys Life, se menciona que, cito textualmente, la carne es ligera y de buen sabor. Mejor que la de mapache, zarigüeya o comadreja. Vamos, que esta gente se comía todo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el tema de la mofeta, no? Pues ahora hablaremos de la olestra, del salvaje oeste también. Y bueno, pues el siguiente plato es la gelatina de pezuña de ternera. Porque bueno, al fin y al cabo, los que sepáis cómo se hacen las gominolas, pues ya sabéis que la cosa va por ahí. Gelatina de pezuña de ternera. Sabrosísimo, ¿eh? Pues bueno, este era un postre o aperitivo barato y fácil de preparar. En su variante dulce se mezclaban algunos huevos con limón y azúcar y con algunas especias en una cazuela, mientras que en otra servían las pezuñas para obtener la gelatina. Una vez que la gelatina se había enfriado, se agregaba la mezcla de la otra cazuela. Era un postre típico del salvaje oeste. Algunas variantes incluyen vino blanco o diferentes mezclas de especias. Un libro de cocina centrado en la zona de Virginia sugiere incluso añadir las cáscaras trituradas de los huevos a la mezcla. Sin embargo, una de las recetas más detalladas de las que se tiene constancia está en un libro de cocina de la época llamado Home Cookery, A Collection of Tried Recipes Both Foreign and Domestic, escrito por la señora J. Chadwick en 1853. Y bueno, cito textualmente de la receta: hierva 4 pezuñas en un galón, unos 2,7 litros, de agua hasta que ésta se reduzca a 2/4. Escurra y deje reposar hasta el día siguiente. Quite la grasa y añada a la gelatina una pinta de vino, el zumo de 4 limones y 8 claras de huevo. Remueva todo bien y endulce a su gusto. Hierva durante media hora. Cuélelo y páselo a una bolsita de franela para secar. Si todavía chorrea, repita el proceso hasta que solamente gotee. Muy seguramente me decantaría por la mofeta o por el café de boniato. El siguiente plato es el pastel de vinagrita. Ya diréis, ¿qué coño es la vinagrita? El pastel de limón era uno de los postres favoritos y más populares, ¿no?, del salvaje oeste. Desgraciadamente, los limones no eran demasiado comunes. De hecho, eran bastante escasos. Hubo varios intentos de cultivarlos en California durante el siglo XVIII, pero no llegaron a buen puerto. Así que, como siempre, los pioneros tuvieron que adaptar la receta, improvisar, y bueno, pues como sustituto del limón se usó la hoja de la vinagrita, una planta de la misma familia que el trigo sarraceno. Las hojas de la planta se trituraban
trituraban y se añadían a la masa del pastel. Y decían pues que tenían un sabor así como pues, parecido al limón realmente. Y luego tenemos el pastel de vinagre, que no hay que confundir con el pastel de vinagrita. Al igual que pasaba con los limones, las manzanas eran relativamente difíciles de encontrar en el salvaje oeste según el lugar y la temporada. Así que muchas veces usaba como sustituto el vinagre de sidra de manzana para dar sabor a los postres. El vinagre, que también tenía otros usos comunes como frigasuelos o medicina, tenía un sabor entre agrio y ácido que resultaba agradable con la masa del pastel. Así que era muy común durante los largos viajes de los pioneros en sus caravanas que alguien cocinara un pastel de vinagre de manzana. Hay varias recetas adaptadas a partir de la original y entre ellas la de la famosa Martha Stewart, que además añade azúcar, especias y mantequilla en lugar de la manteca de cerdo de la receta original. El siguiente plato es el estofado hijo de puta. Hijo de puta hay que estofarlo más. Pese a su pintoresco nombre, era básicamente un estofado de aprovechamiento. Se utilizaban las partes de la vaca que no podían ser conservadas fácilmente en viajes largos. Principalmente se componía de carne magra, hígado y corazón de ternera, tuétano, lechecillas, que para quien no lo sepa, lechecillas es timo y páncreas, y sesos. Todo ello triturado, hervido, sazonado con sal, pimienta y abundante salsa picante. Con todos ustedes, el estofado hijo de puta. Ostras de montaña es básicamente un término muy eufemístico para referirse a los testículos de toro o búfalo. Los testículos son despellejados y luego fritos en abundante aceite. ¿Cómo llegó la gente a comerse esto? ¿Lo sabemos? Pues sí. En el salvaje oeste era común buscar tipos de carne que fueran asequibles. Alguien descubrió que esta parte concreta del animal estaba buena y era muy barata. Y es un plato que, bueno, pues ha llegado hasta nuestros días, además en varias culturas y gastronomías del mundo. Vamos con otra sección que os gustará. Vida social y entretenimiento. A ver cómo son los verdaderos vaqueros. ¿Y a qué dedica el tiempo libre? En el salvaje oeste no todo era polvo, disparos, viajes largos y enfermedades venéreas. También había lugar para el esparcimiento, el entretenimiento y la diversión. Pues una de las cosas que podías hacer era asistir a shows de medicina, como si de una teletienda primigenia se tratase. Médicos y charlatanes ambulantes organizaban pequeños espectáculos en pueblos y ciudades que demostraban las supuestas virtudes de los medicamentos y elixires que vendían. Un ingrediente común era el aceite de serpiente. En aquel momento se creía que podía curar o tratar cosas como dolencias, enfermedades crónicas o hematomas. Las demostraciones incluían a veces las actuaciones de forzudos que realizaban verdaderas proezas de fuerza gracias al medicamento, o actores infiltrados en el público que fingían dolencias y eran instantáneamente curados por una sola dosis del medicamento en cuestión. Muchos de los individuos o compañías que hacían esto habían copiado o robado recetas a los nativos americanos para fabricar sus medicamentos. Un caso popular es el de la compañía Kickapoo, que comercializaba un medicamento llamado Indian Sagwa y lo publicitaba como un elixir para curar dolencias del hígado, el riñón y el estómago, así como enfermedades sanguíneas. Al final, el famoso tónico a base de hierbas sí tenía una eficacia, ni más ni menos que un poderoso, potente y efectivo laxante, la olestra del salvaje oeste. Otra de las cosas molonas que uno podía ver o hacer en el salvaje oeste era boxear o ir a ver el boxeo. La influencia de la inmigración europea, especialmente de irlandeses, hizo crecer la afición por el boxeo en el salvaje oeste. Las peleas, que eran sin guantes, protección o seguridad ni árbitros, se hicieron tan extremadamente populares que el gobierno federal tuvo que promulgar una ley prohibiendo este tipo de actividad. Y bueno, ¿qué os está pareciendo hasta ahora el programita? ¿Está pareciéndoos interesante? Y bueno, pues otra cosa que podías hacer si estabas aburrido era asistir a ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas mediante la horca eran, aparte de una forma de justicia, un entretenimiento popular al que asistían hombres, mujeres y niños. Y había verdaderos artistas de la horca, como por ejemplo George Maledon, que es este señor,
conocido como el Príncipe de los Ahorcados. Sus ejecuciones eran anunciadas en carteles con antelación como si de un espectáculo se tratara. En algunas de sus ejecuciones hacía caer del cadalso a 5 o 6 presos simultáneamente. Si el ajusticiado era un criminal buscado, sus restos mortales se exponían a la vista del público para su disfrute. Y aunque es una estampa común esta de las películas del oeste, ¿no? De ver a los hombres jugando y apostando su dinero con las cartas o en el típico salón del pueblo, lo cierto es que en esa época se apostaba con absolutamente todo. Y se apostaba, uno se apostaba a lo que fuera, ¿no? La gente apostaba en carreras de caballos, concursos de tiro, juegos de mesa, concursos de beber, juegos con cuchillos, juegos con herraduras, pulsos. Los que vivían en pueblos o ciudades pues tenían ahí salones y bares, ¿no? Pues donde apostar, jugando a las cartas. Y los mineros, trabajadores de las afueras, apostaban en sus campamentos y normalmente en cantidades muy pequeñitas de dinero. Y bueno, los granjeros que vivían en apartados de las ciudades, ¿no? En granjas grandes apartadas de las ciudades, pues normalmente apostaban entre ellos haciendo concursos de tiro o puntería. También había jugadores y apostadores profesionales, de hecho, que se ganaban la vida viajando de ciudad en ciudad, apostando y ganando dinero para vivir. Y tal como vemos a veces en las películas, era relativamente frecuente que una apuesta o juego de cartas terminase de forma extremadamente violenta, ya fuera por trampas o por mero mal perder. Y bueno, pues otra cosa que podías hacer si te aburrías en el salvaje oeste era acudir a circos, ferias de curiosidades o ver actuaciones musicales. En el salvaje oeste también había circos itinerantes que solían anunciarse con bastante antelación para captar público de los pueblos o ciudades. Entre los números comunes había acróbatas, ventrílocuos y actuaciones con animales que realizaban trucos. Otras alternativas eran las ferias de curiosidades o monstruosidades, donde el público esperaba ver a individuos raros, únicos o con habilidades curiosas. Otros espectáculos, aunque normalmente preferidos por el público algo más culto, eran las actuaciones musicales o una variedad de teatro que se llamaba cuadros vivientes, en la que los actores representaban escenas de cuadros. Otra cosa que podías hacer era ver o practicar algún deporte. Eran muy populares las carreras a pie o a caballo, así como las peleas de perros, gallos o personas. Los bolos también se hicieron muy populares a mitad del siglo XIX. Incluso en algunos lugares empezaban a surgir los primeros equipos profesionales de béisbol, como los Red Sox, si no recuerdo mal. Ahora hablaremos de normas sociales y de etiqueta. ¿Cómo os diría? Un conjunto de normas escritas, ¿no? En algo que se llama el Código del Oeste, que se supone que debe aplicar tanto como para hombres como para mujeres. La primera es: no indagues sobre el pasado de una persona. Trata a la gente por lo que es hoy. ¿Qué os parece esta norma? Creo que habla, pues, que supongo que en aquella época sería bastante común cometer errores en la vida, ¿no? Haber tenido un pasado violento, tal vez, o algún pasado turbio, pero si una persona... Es como querer, creo yo, ¿no? Como querer darle a la persona la oportunidad de reformarse y de vivir una vida honesta. No sé hasta qué punto sería común tener un pasado violento, pero seguro que mucho más que hoy en día, ¿no? Bueno, la segunda norma. Nunca robes el caballo de otro hombre. Los ladrones de caballos pagan con su vida. El caballo obviamente era el medio de transporte y sustento para mucha gente allí. Bueno, pues no, por no decir para prácticamente todos. Que te robaran el caballo, o sea, robar un caballo era de ser un mierda, supongo, ¿no? La tercera norma: defiéndete cuando sea necesario. Es decir, no ataques a la gente por atacar, pero tampoco seas parguela y saca la pistola cuando tengas que usarla, de verdad. La siguiente norma es: cuida de los tuyos más que de ti mismo. La siguiente norma dice: deja las armas antes de sentarte a la mesa a comer. O sea, siéntate a comer desarmado, vamos. Esta me gusta. La siguiente norma del Código del Oeste es: nunca pidas nada más débil que un whisky. La siguiente es: no amenaces a alguien sin esperar consecuencias nefastas. Esta creo que no necesita mucho comentario, ¿no? La siguiente es, quiero decir, parecen casi que se contradicen, ¿no? La siguiente es: nunca te cruces con alguien sin saludar, ¿no? Es como: soy un tío malote del oeste, pero soy muy educado. Te encuentras con tu peor enemigo. Buenas, venga, adiós. Esta me parece muy específica y me gustan las cosas específicas. No saludes ruidosamente o con aspavientos a alguien montado a caballo. Podrías asustar al caballo y hacerle caer.
Una señal con tu sombrero o un simple guiño o un gesto con el brazo deberían bastar. La siguiente, llena siempre tu vaso de whisky hasta el borde. La siguiente me parece bonita, debo decir. No importa lo cansado que estés tras un largo día cabalgando. Atiende siempre las necesidades de tu caballo antes que las tuyas propias. Deja que tu caballo coma antes que tú. Podrías necesitarlo. Esta me hace gracia. La siguiente norma me hace gracia. Se puede maldecir de cualquier manera, pero solo sobre hombres, caballos y vacas. Otra, siempre que estés bebiendo alcohol, aleja tu mano de tu arma. La siguiente, nunca te pruebes el sombrero de otro hombre. Son normas. No había penas, pero se te consideraba un mierda si no las cumplías. A mí no me importa si me lo piden. Yo uso boinas, gorros, sombreros a veces. A mí no me importa si me lo piden con educación. ¿Me puedo probar tu sombrero? No, me da igual, pero me lo tienen que pedir. No me gusta que me lo cojan. La siguiente es, dale a tu enemigo una oportunidad de luchar. Se entiende como que si tú tienes dos armas y él solo tiene una, dale una, para que por lo menos se pueda defender. La siguiente es lo que os decía, ¿no? El código de la serpiente. Nunca dispares a un enemigo desarmado o desprevenido. Esta práctica forma parte de un código llamado el código de la serpiente de cascabel, que creo que está más orientado a pistoleros, ¿no? La siguiente norma es, pase lo que pase, nunca, con mayúsculas además, dispares a una mujer. Hombre, si igual la mujer te pega un par de tiros, tal vez, no sé si tal vez esto se podría obviar. La siguiente me gusta mucho y es, respeta la tierra y la naturaleza. No fumes en lugares donde podrías provocar un incendio. No estropees formaciones rocosas, árboles o cualquier otro elemento natural. Tenían su nobleza, ¿no? Al final los cowboys. Esa es lógica, además la naturaleza era su sustento, básicamente. La siguiente es, la honestidad y el honor lo son absolutamente todo. Tu palabra es tu firma y un vínculo. Un apretón de manos es más vinculante que un contrato. Y bueno, como hemos dicho en la introducción, hay muchos clichés que nos han vendido en las películas, los westerns, así que esta pequeña sección, esta subsección se llama Duelos a muerte y otras mentiras peliculeras. Y pese a lo mucho que aparecen en las películas del oeste, lo cierto es que los duelos a muerte eran, como cabe esperar, una práctica muy minoritaria y rara de ver. La razón tras esto es muy simple, ¿no? Los buenos pistoleros sabían que era algo peligroso, no se metían en temas de estos y procuraban evitar un duelo. Los malos pistoleros pues también lo sabían, ¿no? Los evitaban porque probablemente su rival iba a ser mejor que ellos y los iba a dejar como un colador. Bueno, pues otra mentira de las películas es el tirador perfecto que nunca falla, el puñetero Lucky Luke. La pólvora era de tan mala calidad que era prácticamente imposible que un tirador hiciera blanco a la primera, así que un duelo, básicamente, si es que llegabas a ver alguno, consistía más o menos en disparar desde la cintura lo más rápido posible a pocos metros de tu rival y rezar para que ninguna bala te diera a ti y para que alguno de tus disparos alcanzara al contrario. De hecho, las armas estaban prohibidas en la gran mayoría de pueblos y ciudades. Casi todas las ciudades del lejano oeste promulgaron leyes estrictas de control de armas. Y si bien podía entender, por ejemplo, ¿no?, que un granjero que viviera en las afueras o un viajero entre ciudades pudiera llevar armas encima, debían dejarlas en las alforjas de su caballo o en su carruaje, o si venían a pata, con las autoridades de la ciudad hasta que abandonaran el lugar. Cabe comentar, dentro de lo que es la vida en el salvaje oeste, hubo mucho tema, ¿no?, de construir vías de tren. Y no solo eran los presos quienes construían vías de tren, que también, sino que en su gran mayoría fueron inmigrantes, y además en su gran mayoría, dentro de esta mayoría, eran asiáticos, tanto chinos como japoneses, por ejemplo. Se hizo una red ferroviaria extensísima. Otra cosa que no se suele tener en cuenta y que creo que cabría mencionar es que no todos los cowboys eran blancos, ¿vale? De hecho, el 25% de la población era afroamericana. Y tampoco los cowboys eran la figura, como hemos dicho al principio de todo, no era la figura mítica y heroica que se nos intenta colar en el cine. Se les tenía socialmente, ¿no?, por personas sucias y sospechosas. Se tenía la concepción de que eran vagos, maleducados, analfabetos y portadores de enfermedades y plagas como piojos y liendres. Tampoco eran tan sanotes como nos lo querían hacer ver, sino, bueno, pues entre un 50 y un 90% de las prostitutas eran portadoras de enfermedades venéreas
venéreas, y las prostitutas os aseguro que eran algo muy solicitado y visitado. Un estudio sobre personal militar llevado a cabo entre 1876 y 1896 demostró que una gran parte de los nuevos reclutas de caballería, entre otras, desarrollaron enfermedades venéreas como la sífilis. ¿Qué os ha gustado más? Contadme, ¿qué os ha impactado más? Va, si queréis contar alguna curiosidad. El trasto tróspido de la semana. ¿A cuántos de vosotros os gusta jugar al Jenga? Que os dijera si durante un tiempo, o sea, ¿qué pensaríais si os dijera que durante un tiempo Burger King vendió y sorteó un Jenga con algunos pedidos online? Pues con todos ustedes, el Jenga de Burger King lo tengo precintado y todo, o sea, tengo el juego sin usar. Espera. La torre de patatas, la primera vez que la abro, pero bueno, ahí tenéis la torre de patatas en cuestión. Las piezas son, además las piezas son de madera, bastante sólidas, también debo decir. Creo que ha sido Fade el que ha dicho que esto podría valer pasta, tal vez con el tiempo lo valga, que de momento, mientras no lo necesite, ahí lo tengo precintado. Y bueno, vamos con el Trospitop, top tróspido de esta semana, que son 10 sitios raros en los que se han escondido criminales. En el número 1, disfrazado de asiento de coche. Un supuesto inmigrante ilegal intentó entrar a Estados Unidos desde México disfrazándose de asiento de coche, no debajo o detrás del asiento. Él era el asiento. En su cabeza era espectacular. Empieza fuerte el top, empieza fuerte el top. El segundo sitio tróspido donde un criminal se ha escondido es, esta os va a encantar, en el maletero del coche de un juez. Y sí, es increíble y sí, es cierto. Un adolescente problemático fue pillado saltándose la condicional, escapó de los juzgados y se metió en un coche aparcado y desbloqueado justo enfrente de los juzgados, que resultó ser el del juez que llevaba su caso. La sorpresa al abrir el maletero seguramente fue mutua y grande, ¿no? Para ambos. ¡Qué buena idea! Voy a hacer esto, ¿eh? En el número 3, esconderse en una caja de correo aéreo. ¿Qué hay mejor que enviar cosas por correo aéreo? Pues enviarte a ti mismo con objetos robados por correo aéreo. ¿Qué te parece la idea? Bien, ¿no? Pues eso es lo que hizo un tal Rawson Watson, que intentó robar $1 millón en pesetas mientras estaba a bordo de un avión de carga que salía del aeropuerto de Heathrow en Londres. A los encargados de descargar el equipaje, ¿no? La bodega, se les cayó al suelo esa caja porque pesaba mucho más que las demás, y de ahí pues salió Rawson como un polluelo del huevo, y luego pues minutos después fue detenido por las autoridades. La siguiente, nuestro número 4, es esconderse en una maleta. El ladrón de 29 años, Christoph George, intentó colarse en un vuelo metiéndose en una maleta para robar cosas de la bodega. No llegó ni a embarcar. La policía le pilló antes al ver que la maleta se movía. En el número 5 está esconderse en todo el panel frontal de un vehículo. Se quita la radio, se quita la caja de la guantera, y en este caso fue para alojar a una mujer que intentaba cruzar la frontera, creo que de México a Estados Unidos. Estirada a lo largo de todo el frontal del coche, pues la señora estaba ahí. Hay un caso de hace años aquí en Santander en el que un preso de la prisión de Santander escapó escondiéndose en la ropa que enviaron a la lavandería. Lo pillaron más tarde, pero fue muy comentado. Bueno, la lavandería medio bien. Esto es una locura. El siguiente, el número 6, es disfrazarse ¿de qué? De colina. Disfrazarse de colina. Un hombre, un trabajador de Pacific Northwest, robó un gran bloque de oro de un museo. Se vistió con musgo y hierba para evitar a la policía. Los agentes que lo detuvieron declararon que se confundía extremadamente bien con el entorno, aunque lo acabaron pillando con visión termal. No, de colina pequeñita, supongo, ¿no? De cerrito pequeño, ¿no? En nuestro número 7... esconderse en una nevera. Buscado por las autoridades de Pensilvania, este hombre que veis aquí se metió en la nevera de su habitación de hotel, donde fue encontrado y arrestado por agentes federales. En el proceso de búsqueda se usó un perro entrenado que no dudó un segundo en señalar al frigorífico.
le dejó frío. Este es uno de mis favoritos. Nuestro número 8 es esconderse en una chimenea. Y no, pues aquí no encontraron a un tío gordo y barbudo vestido de rojo que comía galletas de platos que le habían dejado ahí. Pues este chico de 19 años había escalado la pared de una vivienda y se había metido por la chimenea con tan mala suerte de quedar atascado y bueno, pues estuvo pidiendo ayuda a gritos a las autoridades de las que había estado huyendo minutos antes. Hizo un Papá Noel mal, sí. Nuestro número 9 de 10 es escondido bajo el capó de un vehículo en marcha. Algunas personas, por pura desesperación, por cruzar la frontera mexicana estadounidense, han llegado incluso a meterse bajo los capós de vehículos en marcha con el riesgo que eso supone debido al calor y los gases emitidos. El 10 de nuestro top, para mí el mejor de todos, es en el armario de su madre. ¿Recuerdas alguna vez esconderte en el armario de tu madre porque rompiste algo y te iba a caer una bronca? Pues esto es más o menos lo mismo, pero siendo un tío de 22 años de Carolina del Sur, y en lugar de tu madre pues es la policía quien te busca, y en vez de haber roto algo pues has estado almacenando armas y drogas en tu casa. ¿Y sabes qué es lo más patético? Que el tío seguía, o sea, quiero decir, sigue siendo el armario de su madre. Y ahora vamos a pasar a las historias tróspidas de hoy. Esos titulares serios de la prensa que parecen del Mundo Today, pero son de verdad. La primera es del periódico Las Provincias de febrero de 2018 y el titular es: la policía intenta detener a Joaquín Reyes disfrazado como Puigdemont. El cómico grababa un sketch para el intermedio caracterizado como el expresidente de la Generalitat y un vecino, al verle, ha llamado a la policía. Os leo el cuerpo de la noticia. No es una broma, aunque lo parezca. 6 policías nacionales se han presentado durante una grabación de uno de los sketches de Joaquín Reyes para el intermedio, en el que, tal y como cuenta en exclusiva Ver Tele, un vecino de Torrejón de Ardoz ha llamado a la policía asegurando que el expresidente, que se encuentra fugado en Bruselas, estaba en el Parque Europa, lugar en el que se estaba rodando la escena. Los agentes personados, al darse cuenta de que se trataba de una parodia, se han tomado con humor el malentendido, según las mismas fuentes. El sketch se emitirá el próximo lunes 26 de febrero. La siguiente historia tróspida. La Guardia Civil acude por un caso de rapto que en realidad era una despedida de soltero. Es del periódico 20 Minutos de junio de 2019. Fue una vecina quien puso en alerta a los agentes al ver que metían a una persona por la fuerza en un maletero. Y os leo el cuerpo de la noticia. Lo que aparentaba ser un rapto en realidad era una despedida de soltero. Agentes de la Guardia Civil se personaron este sábado por la mañana en el municipio de Barreiros, Lugo, después de que la llamada telefónica de una vecina les pusiese en alerta ante lo que parecía ser un secuestro por un ajuste de cuentas. Tal y como recoge La Voz de Galicia, la mujer informó a la Guardia Civil de que 4 encapuchados habían maniatado a una persona y le habían metido a la fuerza en el maletero de uno de los 2 coches en los que viajaban. Con esa información y otros datos que aportó la denunciante, las patrullas de la zona acudieron al lugar del suceso cerca de la playa del Altar. Sin embargo, los agentes se llevaron una sorpresa al comprobar que los encapuchados no eran sino los amigos del novio, a quien habían introducido en el maletero como parte de una broma. Tras ser identificados, la despedida de soltero continuó con el plan previsto y los agentes informaron a la central de lo que realmente pasaba antes de regresar, condenado por inventarse que 2 personas vestidas de pollo le habían robado el móvil. Es de La Voz de Galicia, de julio de 2020. El acusado fue descubierto poco después de la denuncia e incluso se le incautó el móvil. Os leo el cuerpo de la noticia. En la madrugada del 11 de febrero de 2018, un joven se personó en las dependencias de la comisaría de policía de Ourense para asegurar que 2 individuos disfrazados de pollos de color amarillo lo habían asaltado cuando iba por la calle y le habían robado un teléfono móvil, valorado en casi 200 euros. Aquel relato de los hechos sin duda debió parecer surrealista a los agentes, que tras varias averiguaciones descubrieron que todo había sido una invención. Tan descuidado fue David VS,
dicen, eso son las iniciales, en su tapadera que cuando lo citaron a declarar por segunda vez a la comisaría llevaba consigo el móvil que según él le habían robado. Así que la denuncia por simulación de delito no tardó en llegarle. Esa misma semana ha sido el juicio en su contra en el que no se molestó ni siquiera en negar los hechos ante las evidencias presentadas en su contra. Por inventarse el robo tendrá que pagar una multa de 540 euros. El tío del pollo. ¿Qué te parece? Nos toca el juego extraño, loco y tróspido de esta semana, Empire TV Tycoon, que es un juego de gestionar una emisora de televisión. No me acuerdo mucho, la verdad, del juego, no me acuerdo demasiado de cómo se jugaba esto, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Ya tengo ahí el personaje creado y todo. Vamos a personalizarlo, a ver. Vamos a elegir un canal generalista, va. 5 bloques de noticias disponibles a diario. Uno de ellos siempre será western. Vamos con generalista, va. Soy el sargento artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre. No sé, no me ha dado tiempo. Vamos a entrar al ascensor. Vamos a administrar la parrilla televisiva. Para programar tu canal simplemente arrastra y suelta los contenidos en los bloques horarios. El primer bloque es para marketing, incrementa la audiencia en su franja. El bloque central es para películas. El contenido que verá tu audiencia y el de la derecha es para anuncios de televisión. Te darán dinero si cumples sus requisitos. La audiencia muestra el tipo de gente que está viendo la tele. Programa tus contenidos teniendo en cuenta qué grupos va a hacer la televisión en cada momento. A ver, anuncios. Disaster Movie. Ah, pero esto es comedia. Ah, Alabama Firewings, vale. Películas. Vamos a poner La leyenda de la tumba del dragón. Aquí la audiencia frikis y rockeros. Vamos a poner Van Helsing. Y en hora punta, que hay audiencia alta, vamos a poner un western, El pistolero. Aquí vamos a poner más anuncios o noticias, anuncios en prensa, cuñas en el radio, películas, vamos a poner Los Incorregibles, que es un musical, no sé qué audiencia tenemos. Los Incorregibles albóndigas, qué maravilla. Y luego vamos a poner The Mini. Y luego vamos a poner El pistolero, lo hemos puesto ya. ¿Sabes más que un niño de primaria? Lo vamos a poner de madrugada. Vamos a poner anuncios como ventas Pies ahí a tope. Y para mañana vamos a ver, ya está, ¿no? En teoría. Aquí es donde aprenderás cómo reacciona la audiencia con los contenidos que pones en tu canal o en la competencia. Presta atención, buscar resultados, tal, vale. Y aquí que hay comprar y vender películas. Pues vamos a ver. Puedes contratar hasta 4 trabajadores en una misma partida. Comentar sobre esas mesas, tal. Por trabajador tiempo. Pedirlo, vale. Pues vamos a pillar guionista. Hemos pillado una lista de audiencia porque somos imbéciles, pero vamos a pillar un guionista. Y archivo de películas. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí podrás comprar y vender películas. Te recomendamos vender las películas usadas y utilizar dinero para comprar nuevas películas. Claro. Vamos a ordenar por frescura. Pesadilla zombie. La hemos comprado. ¿Cuánto dinero tenemos? Un montón. Hija y los calientabanquillos. Yo creo que va bien. Agencia de publicidad. Los anuncios de televisión son gratis y la principal vía para obtener dinero siempre y cuando cumpla sus condiciones. Pero ten cuidado al elegirlos. Una vez que estén en tu poder no podrás devolverlo. Deberás completarlos en el tiempo estipulado o tendrás que pagar una penalización. No exijas anuncios si no estás seguro de cumplir sus condiciones. Vale. Uno para la audiencia friki, va. Área tecnológica, vamos a ver. Mirador. Guionista, a ver. Escribir un guión nuevo. Pues vamos a escribir, a ver qué será mejor, un concurso. Pues sale, a escribir un concurso. Estamos emitiendo ya. Pues ahí está lo que estamos emitiendo, ¿vale? Pues gestionar una emisora de televisión básicamente y llevar los programas al día, podríamos decir. Anuncios, noticias, segunda parte de la película. A la gente parece que a uno le gusta, a otro no. A ver el guión de un concurso. Guión sin título. En el equipo tenemos a un payaso de funeral que vive en el casino. Y en el equipo azul a un jugador profesional retirado que vive en el pequeño lago. ¿Quién será el primero en cantar 3 canciones sin utilizar la letra E? ¿El payaso del funeral o el jugador profesional retirado? El jugador profesional retirado se lesionó y regresó a su casa, de manera
que el payaso de funeral gana por defecto, consigue su premio, un par de dudes que no sé qué es. Pues lo voy a llamar puta mierda este concurso y lo voy a guardar. ¿Dónde está Leslie Nielsen? Dice la audiencia. No has programado anuncios, me da igual. Tal, el guión disponible tal, vamos a ver. El tío rico de un payaso de funeral. ¿Por qué los payasos de funeral? Es secuestrado por un grupo de hinchas enfurecidos que se ponen a cantar una canción sobre cómo se comportan los buenos rehenes. Mientras tanto, el payaso de funeral contrata la ayuda profesional de un animador. Ellos encuentran el escondite y descubren una conspiración de proporciones bíblicas. Su verdadero plan es convocar el dios hindú de la destrucción, Shiva. Inicia un concurso de baile entre ellos, pero cuando está a punto de ganar, el animador muere de un disparo y el payaso funeral. ¿Qué? Os quiero una barbaridad y no me sabe mal decirlo con estas palabras. Os quiero una putísima barbaridad. Y mañana más y mejor.